Bueno, yo te invito en esta mañana a que vengas conmigo a un texto que nos va a introducir. Decirte que ya hace varias semanas que yo me sentí tocado por el Señor a mi propia vida personal y fui meditando sobre esto. Está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Antes de empezar, mientras empezábamos el culto, nuestra pastora habló de que llevamos una cruz. ¿Te la has traído o la tienes en casa? La llevamos, ¿verdad? Ha hablado de una cruz, habló también de la muerte. Es verdad que el cristiano hablamos en términos absolutos, pero de cuestiones aparentemente contradictorias. Hablamos de cruz, de sufrimiento, hablamos de muerte y después hablamos también de gloria, de esperanza, ¿verdad? Y de poder, porque todo eso forma parte de nuestra vida. Podemos estar crucificados, pero también dice la Escritura que estamos en parte glorificados. Amén. Así que es una realidad nuestra, es una realidad en nuestra etapa de vida en este planeta. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 1 del capítulo 5. Dice, pero tenemos este tesoro de la fe, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, gloria a Dios. Tremendo pasaje bíblico. Es verdad que ahí Pablo está hablando en primera persona, ¿verdad? De lo que era su vida como apóstol, ¿verdad? Lo que era la fe, y podíamos decir, bueno, esto se refiere a los apóstoles, se refiere a Pablo, se refiere a los que ministran, se refiere a los misioneros, pero esto se refiere a ti y a mí en esta mañana. Cada uno de nosotros somos un enviado de Dios, somos un ministro de Dios, somos un apóstol de Dios en la medida del don, de la gracia y del trabajo que tenemos que desarrollar. Quédate con esta palabra y con estos, ¿verdad? Estos adjetivos que hemos leído. Tribulación, apuros, perseguidos, derribados. Hay como una escala, ¿verdad? Tribulación, bueno,
Apuros, bien. Perseguido, derribado. Diríamos que es la escala del sufrimiento, ¿no? O la escala del padecimiento. Pero a cada situación dice no angustiado, no desesperado, no desamparado y no destruido. Amén. Yo no sé en esta mañana si tú te puedes encontrar en alguna de estas situaciones. Por lo pronto te diré que tribulación seguro que tienes. Apuros es muy probable. Perseguidos, bueno, a lo mejor hay algún filisteo por ahí, como se nos ha dicho. Y derribado, si estás derribado te digo, hermano, que no estás destruido. Aleluya. Yo sé lo que es estar derribado. Bien, me gustaría contaros una historia. No me atrevo a decir una parábola. Es una historia real, tangible. Incluso te diría que está a tu alcance el verla. Pero te voy a dar un poquito de misterio. Si no falla aquí ahora las relaciones de los medios técnicos, le diría a Carmen que me ponga A1. No estoy jugando a los barquitos, ni nada de esto, sino A1. Ah, mira, ahí está A1. A ver, alguno de los presentes que tenga buena vista, porque reconozco... Ah, ahí. Hola, hola. Cada día hay algo nuevo, A1, así no tengo que dar a la espalda. ¿Alguien de los presentes me podría decir qué es lo que se está viendo ahora mismo? Y ya, cálmate, por favor. He dicho, no, tienes razón, debería haber sido más prudente y haber dicho qué árbol es el que se está viendo. ¿Qué árbol es? Un olivo. Para los españoles y gente del Mediterráneo, el olivo es bastante reconocible. Si tú vienes de Noruega, puedes decir, ¿qué es esto, no? O si vienes de Sudáfrica. Bien, es un olivo. Como ya me han machacado, ¿dónde está ese olivo? Bueno, si no sonara eso, bueno, ¿a cuánto le ha sonado que estaba en Chalón? Sé sincero. ¿Cuántos lo han visto en Chalón ese olivo? ¿Sí? Si no tenía preparada otra foto, ponme ya la A2, ya que... Ponme la A2, Carmen. Ahí ya hay una pista, ¿no? Detrás del olivo hay una construcción, hay más pistas. Bien. ¿Cómo está ese olivo ahora mismo según la foto? Un poquito daleado. Un poquito daleado, sí, es verdad que está un poquito daleado. Pero bueno, ¿tiene buen aspecto o mal aspecto? Tiene buen aspecto, ¿no? Está sanito, ¿no? Está de pie, está sanito. Si te acercaras, verías las hojas que no están en mala situación. Incluso este año ese olivo creo que no ha dado mucha aceituna, pero bueno, hay años que da más y años que da menos. Estupendo. Bien, vamos a la siguiente. A3, por favor. Esto seguro que nadie lo va a saber. Me la juego. ¿Qué se ve ahí? ¿Cómo? ¿El? El muro. Delante del muro que hay, Mati. Sí, bueno, pero no es el muro lo que yo quiero resaltar. Hay un árbol caído. Todas las raíces prácticamente fuera de la tierra, con el conjunto de tierra en la cual estaba cimentado. No te voy a preguntar qué tipo de árbol es, porque yo no lo sé. ¿Dónde está ese árbol? Al que lo sepa, que no sea mi mujer, le invito a un refresco. ¿En dónde? Un poquito más lejos. Échale kilómetros. Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Tienes que atravesar el Atlántico. Tienes que ir a una isla.
En la isla de Cuba. En la isla de Cuba. Está en una gran, diríamos, finca que en su día fue lo que allí en Cuba llaman un ingenio. Era la finca de un hacendado, se supone español, donde se cultivaba la caña de azúcar, ¿vale? Y allí está aquello. Lo intentan mantener más o menos como algo histórico. Pasa que cuesta mucho dinero, pero incluso me llevaron, y lo digo con tristeza, me llevaron a unas dependencias donde estaban los ganchos, donde dicen que a los prácticamente esclavos que trabajaban allí, si se portaban mal, le daban, ¿vale? Bien, ese árbol está en Cuba. Quita ya. Hay una diferencia que hemos visto. Un árbol más pequeño, ¿verdad? Menos frondoso históricamente, pero que está en pie y está vivo. Pero quizá lo que ignoran algunos de los presentes es la historia de ese olivito o ese olivo que todavía es joven. Ese olivo yo no sé quién lo plantó. Cuando compramos la finca ya estaba allí. Fue el dueño anterior, fue el otro anterior, pero seguro que no fue un árbol que lo trajo la semilla un pajarito y quedó allí y salió salvaje, sino que alguien lo plantó. Seguramente en aquella zona, en aquel tiempo habría hasta una viña, porque Chalón tiene vocación de viña. Quizá tuvo un dueño o una persona que fue el quien lo puso allí, quizás fue otro. La cuestión es que cuando nosotros llegamos ya estaba allí. Y bueno, decidimos que siguiera allí. No éramos una constructora que arrasaba con lo que había para construir casas, ¿verdad? Nosotros lo dejamos allí y yo lo he regado muchas veces y le he echado muchos cubos de agua y no le he cantado, pero bueno, poco me ha faltado. Pero un día cuando llego, me encuentro el olivo totalmente derribado en el suelo, tal como hemos visto el otro árbol. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que en un tiempo más o menos parecido al que estamos ahora, entró por Chalón lo que se llama una manga marina. ¿Sabe lo que es una manga marina? Es un pequeño tornado que ahora se ve mucho, que viene del mar. Y bueno, vienen, algunos se dan una vueltecita por el mar, pero otros llegan a tierra. Yo he visto, también por motivos de mi trabajo, he visto las consecuencias. Si esa manga a lo mejor tiene una anchura, no sé, de 50 metros, así, no es un tornado afortunadamente, pero por donde va pasando, va arrasando. Es un remolino que actúa, ¿verdad?, sacando hacia afuera lo que encuentra. Yo he visto postes de metal eléctricos retorcidos porque no ha tenido fuerza para quitarlo del pie de cemento que tiene, pero he visto invernaderos totalmente destruidos y ese arbolito, el día que llegué a Chalón, estaba tumbado totalmente en el suelo, se había llevado algún techo de por allí, o sea, que justamente se supone que justamente y no con demasiada anchura le había pillado por el centro. ¿Qué hacemos con el arbolito? Bueno, se podía haber tomado la determinación de sacarlo, o sea, cogerlo, trocearlo y llevarlo allí a un vertedero y decir un árbol menos. Pero claro, yo no soy partidario de esas cosas. Además, mis conocimientos de agricultura me decían, este árbol si se coge a tiempo no muere, no muere. Así que con unos cuantos hermanos que mi yerno José me dijo que él participó, yo no me acordaba. Yo sé que solo no lo hice, porque yo no tengo fuerza suficiente. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Ninguno participó de esa historia? Bueno, pues no sé si fuimos 2, 3 o 4. Cogimos, agrandamos el boquete del cual estaba caído, escarbamos, levantamos el árbol, lo pusimos de nuevo en pie, le echamos la tierra, lo apermazamos y regamos abundantemente. Incluso le quitamos algunas ramitas para equilibrar lo que es la copa con la raíz y lo dejamos allí
plantado. Hasta el día de hoy. El árbol se salvó. ¿Qué le pasó al árbol en Cuba? Que me contaron la historia. Ese lo derribó un huracán. Porque en Cuba no son mangas marinas. Allí si veis la televisión se habla, ¿verdad?, de huracanes. Y en Cuba de vez en cuando pasa uno o pasa un poquito de huracán y dice, mira, este árbol está aquí desde el último huracán que pasó, lo derribó y ya se está pudriendo. Yo creo que ni con 40 hombres hubieran sido capaces de volver a enderezar ese árbol y volver a ponerlo, y a lo mejor ese árbol no tenía ya capacidad para regenerarse y seguir viviendo. Esta es la historia, la parábola, si quieres, o la podemos hacer. Así que el próximo día que vayas a Chalón y veas el olivo, dale un saludo de mi parte. Dile, está aquí, estuviste a punto de morir, pero sigue dando aceituna y el buen aceite si eres capaz de obtenerlo. Podríamos decir que ese vegetal o ese árbol, el que lo sembró en su día tuvo un propósito. Seguramente el que lo sembró quiso tener, o por estética, o porque quería tener aceitunas, o un árbol más de los que estaban allí plantados. Tenía un propósito. Después pasaron varios propietarios. A lo mejor el siguiente que venga, si es una inmobiliaria, se lo carga. Pero bueno, dejemos eso ahí para el futuro. La cuestión es que ese árbol hoy todavía está cumpliendo el propósito para el cual lo plantaron, ¿vale? Claro, necesita manos que lo cuiden. Necesita que por lo menos los veranos donde el levante es fortísimo, alguien vaya y le dé un manguerazo, o le corte la hierba de alrededor, o le alivie, ¿verdad?, los chupones que salen en el tronco. ¿Sabe? El olivo es una imagen que la Biblia habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Israel es comparado al olivo y habla del olivo, ¿verdad?, del aceite que produce, de las ramas del olivo, de la raíz del olivo. Es más, se habla del renuevo, ¿verdad? Incluso hay una figura como incluso mesiánica del tronco y del renuevo que sale. Incluso dice que los creyentes somos injertados en el olivo, ¿verdad? Hemos sido injertados en ese pueblo de Dios, el pueblo actual de Dios hoy, que es la iglesia, ¿verdad?, la iglesia universal. También podemos decir que nos puede simbolizar a nosotros mismos. Tenemos un lema este año que habla de las promesas del Señor. Cuando Dios da una palabra, eso se cumple. Aleluya. Y recordamos el domingo pasado, en el profeta Isaías, cómo toda profecía en este momento, ese tipo de profecía, advertía primero de una situación y que esa situación iba a traer unas consecuencias, que el momento que esas consecuencias se cumpliesen, los que la viviesen iban a pensar, es el fin. Sabemos, ¿verdad? Primero el reino del norte de Israel por los asirios fue conquistado, fueron deportados las 10 tribus, pero después Judá también cayó con Babilonia y ya destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, se llevaron todos los objetos del templo, fueron deportados a Babilonia y allí fue la élite, bueno, fueron una primera deportación de 10 tribus, después las otras 2, y sabemos que se llevaron a la élite, a la gente más, diríamos, con mejor prestigio de la ciudad, y algún pueblo remanente, los menos, diríamos, llamativos, se quedaron allí malviviendo en una ciudad destruida. Y ese salmo que dice a los judíos que estaban deportados en Babilonia, ¿cómo queréis que cantemos con nuestras arpas, que las tenemos colgadas de los árboles? ¿Cómo queréis que estemos alegres si estamos destruidos allí en Babilonia? Recordando, ¿verdad?, su vida, su Jerusalén. Pero Dios había dado una palabra. No iba a durar muchos años ese cautiverio. 70 años, ¿verdad?, se supone.
y vino Ciro, el persa, y en una noche cayó Babilonia. Y ese rey y después otro rey permitieron en 2 oleadas importantes volver al pueblo a reedificar el templo y a reedificar las murallas y descubrir el libro de la ley, leer durante un día entero el libro de la ley, llorar allí y lamentarse y restaurar todo el propósito de Dios. Aleluya. Pero después vinieron más siglos y de nuevo ese templo se restauró en mayor gloria en tiempos, ¿verdad?, de Herodes. Pero después ese templo Roma lo volvió a destruir y hoy lo que queda es un muro de contención y una gran explanada donde se supone que ahí estuvo ese magnífico templo. Pero hay una palabra que dice, y algunos así lo interpretan, que probablemente en un momento histórico de la humanidad se reconstruya ese templo. Bueno, no voy a entrar ahí porque hay varias interpretaciones, pero si leéis la prensa y veis todo lo que se está conformando en el mundo, ya hay, al menos en un sector del judaísmo, han vuelto a reconstruir todos los utensilios, todos los ropajes, todos los perfumes, el ganado que se sacrificaba, tienen todo el orden sacerdotal, hay todo un museo dedicado al templo, donde está todo, el templo lo tienen diseñado, ya hay conversaciones para ponerlo que no tenga que destruir ni la cúpula dorada que hay allí, ese templete árabe, ni la mezquita de Al-Aqsa, sino que en un espacio intermedio se pueda construir como un templo para que las 3 religiones del libro, ¿verdad?, allí se unan. Bueno, si eso es una profecía que, como digo, está en un cierto debate, se cumpliese o fuera así, ni nadie podrá impedirlo. Amén. Porque la palabra de Dios es firme y se cumple. Ahora, hablemos un poquito de nosotros. Mira, hay una palabra de Dios para su creación. Vamos a ir de lo más grande, de lo que todavía es imposible que sepamos, a ti y a mí que estamos en este lugar. Hay una palabra dada por Dios a su creación y se va a cumplir. Se va a cumplir. En las estrellas, en las galaxias, en los soles, en los planetas, en lo que vemos y en lo que está por verse. Hay una palabra de Dios para la tierra. ¿Lo crees? Esa ya nos coge más cercana. Este cielo y esta tierra pasarán. El mar ya no existirá. La tierra será pasada por fuego. La tercera parte de los ríos se volverán sangre. La tercera parte de los animales. La tercera parte de los peces. Las estrellas que caen. El humo que sale de una especie de cráter. El trigo, el aceite. Si vas a Apocalipsis, hay toda una serie de profecías que afectan a nuestro planeta, las oscuridades. Wow. Quizás estamos viviendo alguna, quizás estamos en el anuncio de alguna. Bueno, algunos estudiosos pueden decirlo, ¿verdad? Lo último que sé es que la tercera parte de las aves se ha perdido ya. Cada vez hay menos gorriones en Cádiz. Tú no te habrás dado cuenta, pero yo sí. Hay ciudades donde ya no hay gorriones, cuando el gorrión era uno más entre nosotros. Hay ya palabras mucho más claras y definidas para su pueblo Israel y para su pueblo, que es el pueblo de Dios, porque Israel es una nación que vive ahí una serie de profecías, pero el pueblo de Dios es la iglesia. Y hay una palabra clara para nosotros. Amén. Y se cumple y se cumplirá. Todavía quedan por cumplirse.
Hay una palabra de Dios para las naciones, para las etnias. Y todo eso está en la Biblia. Y hay una palabra para tu vida, hermano. Hay una palabra para esta congregación también. Amén. Creación, tierra, Israel, la iglesia mundial, la iglesia universal, una iglesia local, mi vida, mi familia. Lo importante es encontrar la palabra de Dios para cada uno de estos, ¿verdad? Aspectos. La palabra que Dios tiene para tu vida es muy probable que abarque aspectos muy parecidos a la mía. Pero habrá otros que quizás sean muy individuales para ti, hermano. Encuéntrala, vívela, habla con el Señor. Hay que entrar lo que se llama en el propósito de Dios para nuestra vida. A mí me encanta el estudio profético. Lo que pasa, hermano, que yo te doy un consejo. Lo que Dios va ayudando, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que tú dices, bueno, tendrás razón esta línea, esta escuela, estos intérpretes. No hay tampoco que obcecarse ni obsesionarse. Hay cosas muy claras quizás porque las estás viviendo en este momento, pero es verdad que es maravilloso ver cómo a lo largo de siglos que ya han pasado, si lo que el Señor dijo y ya ocurrió, lo que está previsto ocurrirá también. Aleluya. Y yo hoy quiero hablarte de promesas de restauración, de ayuda, de cercanía de Dios, de victoria de Dios. Yo no sé lo que Dios va a hacer con tu vida en un aspecto, ¿verdad?, externo, pero sí yo sé lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesús cuando todavía estaba en la tierra? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No es maravilloso, hermano? Esa promesa para mí es la que hoy me mantiene de pie. Dios a tu lado. Dice, es necesario que yo me vaya para que juntamente con el Padre envíe el Espíritu Santo. Qué nombre más maravilloso ese de Paracletos, el que está a tu lado. Si Él no estuviera a nuestro lado, estaríamos destruidos. Mira, el Espíritu Santo consuela, fortalece, restaura, enseña, dirige, ilumina, ordena, levanta, exhorta, reprende y santifica. Pero a mí me encanta cuando dice sostiene al caído. Aleluya. En el texto que hemos leído, donde Pablo está hablando de lo que era la entrega o la visión o el modelo de vida que él llevaba para alcanzar a los perdidos. Y hace aquí una escala tremenda, ¿verdad? Que hemos dicho, tribulación, apuro, perseguido, incluso llegar al extremo de ser derribado. Mira, yo de una manera figurada me imagino a ese olivo de Shalom que mira al mar y cuántas tormentas no pasarían por allí a lo largo de su vida, y lluvias y sequías y todo lo demás, tiempos mejores, tiempos peores, pero bueno, allí estaba plantado. Pero un día ve una manga marina, quizá habían pasado varias, pero esa que está viendo viene directamente hacia él. Y viene y dice, bueno, a ver si se desvía a la izquierda, a ver si se desvía a la derecha, a ver si desaparece, pero ve que llega, y empieza a percibir ya la furia del viento hasta que en un momento dado
se encuentra en el suelo. ¿A ti no te ha pasado eso a veces? ¿Cuántas pruebas, dificultades, tribulaciones no habrán pasado a tu derecha, a tu izquierda? Alguna te habrá golpeado un poquito más, otra te habrá dejado un poquito más de secuela, pero bueno, bien. Pero un día ves venir, incluso lo estás viendo venir y no se va, y no se va. Y tú dices, a ver, y te coge de lleno. Y cuando te das cuenta, estás derribado. ¿Te ha pasado? Espero que si te pasó y estás aquí, has salido victorioso. Y si te está pasando, yo te animo a que vas a salir victorioso. Aleluya. Y si algún día te pasa, te digo, vas a salir victorioso. Si el que te levanta es el Señor. Aquel olivo no se pudo levantar solo. Aquel árbol de Cuba no encontró brazos que lo pudieran sostener. Y yo he sido levantado por la gracia de Dios. Y también he percibido brazos que me han levantado, hermano. Dios puede mandar, no ya ángeles, sino hombres y mujeres dispuestos a levantarte. Que digan, no todo está perdido para ti. Apóyate. Dice la Biblia que nos soportemos, que nos animemos, que nos ayudemos, que oremos unos por otros. Y habla de los abatidos, de las rodillas que tiemblan, de los brazos caídos. Cuando a mí me dijeron una expresión terrible, digo, esto no es posible. Me dijeron, la iglesia es el único ejército que no se ocupa de los heridos, que los deja muertos allí en el camino. Dijo, uy, ¿cómo es esto posible? Espero que no sea esa una realidad entre nosotros. Porque la Biblia nos dice que socorramos y ayudemos a los caídos. Pablo expuso todo esto diciendo para predicar el evangelio, dice en nosotros opera la muerte, en vosotros la vida, y todo es una demostración de estar dispuesto o haber pasado situaciones terribles por amor a los demás. Y habla de que no desmaya, y habla del hombre exterior que se va deshaciendo, ¿verdad? Que se va desgastando, pero dice que la gracia de Dios lo renueva de día en día. Y además tiene el atrevimiento de hablar de la leve tribulación. Pues bueno, si lo que Pablo pasó es una leve tribulación, no te digo una tribulación normal. Pero esa tribulación producía en él algo inexplicable, cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Porque él era capaz de no mirar, y a veces dice, es que ustedes os anestesiáis, ustedes os drogáis de alguna manera, pero él era capaz de no mirar lo que estaba pasando en ese momento, sino de mirar hacia la eternidad. Eso es el máximo de un creyente. Está viviendo un momento terrible, pero él no está solamente mirando la realidad presente, sino que, como dice la Escritura, tiene puestos sus ojos en Jesús. En lo que no se ve, en las promesas eternas. Amén. El último enemigo que será vencido no es el filisteo de turno, es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? O sepulcro, tu aguijón. No sé si al revés, pero creo que lo he dicho bien. ¿Dónde? Si después de esta muerte, yo por un lado me estoy muriendo y yo creo que antes ya de morir del todo ya estoy viendo la luz de Cristo. Estoy transitando hacia lo eterno. El libro de Hebreos
habla de un tal Moisés. Todos queremos ver a ese Moisés orando y abriéndose el mar rojo y las plagas, ¿no? Y todo lo demás, y en la peña allí, la grandiosidad, y que Dios se lo llevó. Bueno, se lo llevó, se supone, por lo menos no se encontró su cuerpo. Pero dice Hebreos que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿quién? Al invisible. ¿Tú cómo te sostienes? Porque, hermano, está comprobado que aún la persona más fuerte mentalmente, más capacitada, más lo que tú quieras, tiene su límite. Pero él, en esos años que tuvo que huir, esos años de desierto, esos años de sufrimiento, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué podemos decir de un profeta llamado Elías? Quizás todos nos queremos acordar más de Elías en el Monte Carmelo, degollando a los Baales. Si te gusta la guerra, allí degollándolo. Y ese fuego que cae y consume, y el pueblo gritando, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero veamos a Elías cuando Jezabel le dice, lo mismo que tú has hecho con mis profetas, yo voy a hacer contigo mañana. Y se le cayó todo el mundo a los pies. Salió corriendo a ocultarse, deprimido, deseando morirse, diciendo me he quedado solo, el pueblo es un pueblo voluble, hoy quiere mucho a Dios y ahora aquí abandonado todo. Y Elías necesita oír una voz que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Por 2 veces. Mira, hay un proceso, diríamos, muy interesante para los estudiosos de esto. Hablan de cómo ayudar también al ser humano. ¿Por qué esa pregunta de parte de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías necesitaba desembuchar lo que le estaba pasando. Ay, Dios mío, yo que confronté al pueblo, que oré, que todo, y me han dejado y aquí, y me buscan para matarme. Y dice, bueno, le deja ahí una comidita, pasan unos días, ya está mejor. Por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Lo escuchó 2 veces. A la tercera le dice, levántate. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. Ya está curado, te doy el alta. Y yo quiero que el Señor me dé el alta a mí, después de que me desahogue, ¿verdad? Cuéntale al Señor lo que te pasa, por favor. No seas tan valiente. No. Llora, quebrántate, dile, Señor, es que me has abandonado. Es que yo creía que tú estabas a mi lado, es que yo pensé que esto no iba a ocurrirme, pero se me murió, me dejó, me abandonó, lo perdí. Y el Señor te puede dejar que lo diga 20 veces. Te está ministrando Dios. Pero cuando Él te diga, levántate, levántate en el nombre del Señor. Y Juan el Bautista. Juan el Bautista, que allí confrontándose con los fariseos, con los escribas, a voz del desierto, la gente arrepintiéndose de los pecados, perdón, en el río, el rey que aparece, tú que has cogido la mujer de tu hermano, con una valentía, con un arrojo y todo el mundo, este Elías, este es el espíritu de Elías, decían, ha venido con la fuerza de Elías. Aparece Jesús. Lo declara allí, este es el que no soy digno de desatar sus zapatos. El cielo se abre.
Y ahora empieza un periodo donde los discípulos se van detrás de Jesús y él comienza a quedarse solito. No, pero yo me gozo porque yo soy precursor y yo me alegro con la novia, no sé qué expresión usa, ¿verdad? Pero vemos en un momento dado que a Elías lo prenden y lo encarcelan. Y tiene amenaza de muerte. Yo creo que Elías tuvo una gran duda, porque mandó a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si era el que esperaban. ¿El que habría de venir o hay que esperar a otro? ¿Por qué? ¿Sabe? Elías yo creo que tenía un concepto del Mesías relativamente parecido a la interpretación del momento del judaísmo de lo que era el Mesías. El que iba a librar a Israel del dominio, de la esclavitud, lo iba a poner cabeza de las naciones, Israel iba a ser el monte de Dios y bueno, la nación primera del mundo. Y él quizá pensaba, yo soy el primo de Jesús, pues seré primer ministro, ¿no? No lo sé. Pero él tiene un momento de duda. Dice, a ver si me he equivocado. A ver si esto no es lo que yo pensaba. ¿Y qué hizo? Preguntar, ¿no? Le mandó 2 emisarios a Jesús. Fíjate qué atrevimiento, pero a ver, tú le preguntarías hoy al Señor, ¿tú eres el Señor o no? Y vemos la respuesta de Jesús, ¿verdad? Ya la podéis estudiar, todas las señales que él iba haciendo. Y después, una vez que se han ido, incluso el Señor alaba a Juan, ¿verdad? Que hasta entonces nadie había sido más grande de los nacidos de una mujer. ¿Qué pasa con Pablo? Le escribe a Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Aleluya. Pero es muy triste que cuando más lo necesite, esté solo. Nadie estuvo a su lado para defender su testimonio ante las autoridades romanas. En ese momento pudo haber sido llevado verdaderamente al circo romano a que se lo comieran las fieras. Pero dice, pero el Señor no lo permitió. Aleluya. No es tu tiempo todavía, Pablo. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todavía no ha llegado tu tiempo. Estás aquí en la tierra, hermano. Yo tengo constancia en mi vida de haber sido librado de 2 accidentes de tráfico mortales. Perfectamente pude haber muerto. Pero hoy estoy aquí todavía. Aleluya. No estaba en el plan de Dios que me fuera tan pronto. ¿Y qué de los justos? De Pepe, de Juan, de María. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Aleluya. El Salmo 145, 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos sus oprimidos. Proverbios 24, 16, tan conocido, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Y qué decir de la caña cascada y del pábilo que humea? Mientras Dios lo tenga en su propósito, no se quebrará ni se apagará. Aleluya.
¿Quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados delante de Dios, el Padre, por medio del sacrificio de Jesucristo. Los que creemos en su muerte expiatoria. Los que sabemos que siendo Dios se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Los que nos hemos arrepentido y aceptado su señorío. Y los que sabemos hoy que estamos en el cumplimiento de su palabra. Ponte de pie, hermano. Dios tiene promesas. Y Dios ha prometido estar contigo hasta el final. Y Dios ha prometido que tú eres un vaso útil en su casa. Incluso dice un día nos hará incluso columnas de su templo. Dios tiene promesa para tu vida. Puedes que estés derribado, pero no destruido. Quizás Dios te está levantando en este momento. Quizás Dios está ampliando tu cimiento. Todavía tu raíz no está muerta. Quizás Él te está enderezando en este momento. Quizás te ha vuelto a poner en pie, pero tú dices, si me sueltan, me caigo. Dios está echando nueva tierra. Está regando. Quizá incluso ponga algún tutor y te amarre a un palo para que el viento no te tire. Quizás está echando agua fresca, nueva, para empapar tu tierra, tu raíz. Quizás hoy no ves fruto, pero es suficiente porque te sientas vivo de nuevo. Pero todavía habrá cosecha de parte de Dios. Y si caemos un día, porque el hombre exterior ya se ha desvanecido, la casa material ya no aguanta, que sepamos que hay una en el cielo, la cual Él ha prometido para sus hijos. Oh, aleluya. Y el hombre interior y la mujer interior se renueva de día en día. Nuestro cuerpo puede que esté ya debilitado, pero nuestro espíritu está renovado. Pablo hablaba de la renovación del hombre interior. Aleluya. Señor, te damos gracias. Como dice tu palabra, somos como árboles plantados en huerto de riego, como árboles junto a aguas de corrientes, como ese olivo que representa tu pueblo.